Hola, bienvenidos a nuestro curso de Instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos el efecto del ancho de banda en la visualización de señales triangulares. Los temas a tratar son los siguientes: limitación de ancho de banda y visualización de señales triangulares a diferentes frecuencias. Nuevamente, si observamos en la pantalla del osciloscopio y en la del multímetro, vemos una señal triangular con valor RMS 5.7, que es aproximadamente multiplicado por raíz de 3 de 10 voltios pico. Si empezamos a aumentar la frecuencia de esta señal, vemos que ya el dBm no sigue la amplitud, empieza a disminuir. Sin embargo, la señal se sigue observando, pero de diferente forma. Si lo ponemos a muy alta frecuencia, vemos que la señal se atenuó mucho, pero no solamente se atenuó. Si cambiamos la escala, vemos que además al magnificarlo, no se vería como una señal triangular, sino como una señal sinusoidal. Es decir, hemos cambiado la forma de onda, o la visualización de la forma de onda ha cambiado, aunque la señal de entrada sigue siendo una triángulo. Por el efecto del ancho de banda se vería una señal sinusoidal. Esto se debe a las componentes de alta frecuencia que tiene una señal triangular. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son efectos del ancho de banda de la visualización de señales triangulares y el efecto de ancho de banda en la medición de señales triangulares. Y hasta aquí nuestro video del efecto del ancho de banda en señales triangulares. En el siguiente video veremos el efecto del ancho de banda en señales cuadradas. Muchas gracias.